Muchas gracias, Gabriel, por la bienvenida. Eh, con Julieta trabajamos en el estudio jurídico Hamburg Rich Flansbaum. Es un estudio jurídico boutique especializado en propiedad intelectual industrial. Y bueno, nos encanta trabajar con emprendedores, con proyectos. Tenemos clientes que son grandes multinacionales y clientes que son muy chicos. Pero bueno, con Julieta particularmente y con otros abogados trabajamos en un equipo de asesoramiento especializado en emprendedores. Y es en el marco de este equipo en el que estamos dando charlas. Ya vimos en otras oportunidades en la Universidad de Palermo, que tenemos un equipo re lindo, compartimos un montón de ideales y propuestas muy, muy similares. Así que en base a eso es que se organiza este evento y que les agradecemos a todos por participar y estar acá presentes. Voy a ir preparando la presentación. Tengan en cuenta, por favor, esto que mencionaba Gabriel, que las preguntas tienen que ser por el chat y que las vamos a estar contestando hacia el final de la charla. No puede estar habilitado el micrófono ni el video de ustedes, así que nada, sin miedo mandan por el chat y nosotros vamos a ir respondiendo a medida que lo leemos o al final respondemos todo. Muy bien, Juli, no sé si querés pasar a presentarte. No, también los saludo, buenos días, soy Julieta Pérez Espinosa y bueno, como decía Octavio, hace un tiempo ya venimos trabajando con emprendedores, así que está buenísimo que se sumen a esta charla y poder brindarles un poco más de información sobre bueno, la parte legal que también es importante dentro de todo emprendimiento y proyecto. Muy bien. Bueno, arrancamos un poco, más o menos vamos a hablar unos 45 minutos, una hora, o por ahí vamos a estar en ese margen de horario y después vamos con las preguntas. El tema de hoy son las aplicaciones y sitios web. Vamos a referirnos a ellos como si fueran las plataformas a nivel general. La importancia de los términos y condiciones y los puntos que no puedo pasar por alto. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque prácticamente cualquier proyecto hoy tiene una aplicación en un sitio web. La pandemia, más que nada, profundizó la comercialización de productos y servicios a través de los sitios web, pero es un proceso que ya hace muchos años lo vemos que se está desarrollando y que hoy por hoy, si no hay una presencia online o no sos parte del mercado online, es muy difícil llegar a un universo de consumidores o usuarios importante que permita que un proyecto prospere. Entonces sucede que la mayoría de los proyectos hoy en día sacan una aplicación o un sitio web, pero no tienen en cuenta que los términos y condiciones son un elemento esencial al momento de lanzar cualquier emprendimiento online. ¿Por qué? Porque va a ser como la columna vertebral que va a estar regulando la relación entre lo que son los titulares de la plataforma y los usuarios y los consumidores que van a ingresar a ese sitio web o esa plataforma. Dicho esto, es importante que sepan que en esta charla no vamos a pretender que ustedes terminen siendo abogados ni que puedan escribir los mejores términos y condiciones de su vida, sino que lo que apuntamos es que desarrollen un ojo crítico. Este ojo crítico es un concepto que trabajamos con Juli, es decir, es aprender a observar con detenimiento cada paso del proyecto, cada proceso del lanzamiento del sitio web o de la aplicación, para aprender a identificar aquellos momentos en el que es importante acudir a un especialista o consultar a un amigo, a un conocido, a un centro de emprendedores, a alguien que por ahí haya pasado por la misma situación y que te pueda guiar. El ojo crítico es ver, ¿no? Es decir, che, por ahí esto yo no sé, y está bien que uno no sepa, porque cuando uno, por ejemplo, es un diseñador y va a lanzar un sitio web de productos de diseño, vas a ver del diseño, vas a ver de por ahí de las telas, de los distintos productos y los materiales, pero es normal, y casi con certeza no vas a ver sobre temas legales, entonces siempre hay una cuestión que vamos a tener que ir a preguntar. Y está bueno desarrollar este ojo crítico porque va a ser una herramienta que el día de mañana nos va a salvar las papas un montón de veces.
de la mano de este concepto, nosotros siempre trabajamos con otro concepto que es mejor prevenir que curar. Y está muy de moda esto, mejor prevenir que curar. Y es que siempre es más efectivo tomar las cuestiones en el momento que hay que tomarlas y levantar el punto cuando hay que levantarlo, a que después salir a resolver un conflicto a las apuradas, sin las herramientas suficientes, cuando hay plazos que están a punto de vencer. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno va a lanzar un proyecto, siempre está bueno tomarse el tiempo de dedicarle a cada etapa del proyecto lo que hay que dedicar y consultar lo que hay que consultar y trabajar sobre esas bases y esas fundaciones para que el día de mañana el proyecto pueda prosperar. Cualquier abogado les va a cobrar mucho más caro si el día de mañana tienen que resolver un conflicto apurado a que si van a una consulta y simplemente se genera una charla respecto a buenas prácticas. Entonces ténganlo en cuenta. Mismo también, por ejemplo, todos tienen amigos, primos, algún vecino que es un especialista al que se puede acudir y que les pueda resolver una consulta o una duda, y ustedes ya van a estar trabajando sobre un terreno un poco más firme. Entendemos que a veces en los business plan no hay lugar para darle presupuesto o tiempo a este tipo de cuestiones, como pueden ser las cuestiones legales y contables, que suelen ser de por sí a veces las más tediosas por la naturaleza que tratan estas profesiones, pero que es importante hacerlo y que es siempre mejor hacerlo en el momento oportuno, porque a la larga va a significar un ahorro de tiempo y de dinero con absoluta certeza. Muy bien. Habiendo dicho esto, ya me quedo contento si cuando terminamos con la charla, ustedes se van con el concepto de ojo crítico y con el concepto de mejor prevenir que curar, esta charla para mí ya fue un éxito. Pero bueno, vamos a desarrollar los conceptos propios de esta presentación para que ustedes sepan respecto a los términos y condiciones, dónde hay que desarrollar ese ojo crítico y cuáles son los puntos que tengo que tener en cuenta al momento de redactar términos y condiciones o de lanzar una plataforma, para que sepan el día de mañana dónde hay que tener foco, cuáles son los principales problemas o cuáles son las contingencias que pueden llegar a surgir. Y nuevamente resaltar la importancia de estos documentos en los sitios web y en las plataformas, aplicaciones móviles. Para poder abordar esto, tenemos que primero saber qué son los términos y condiciones y después para qué sirven. Los términos y condiciones son un contrato. Por eso esta charla es legal y estamos hablando de un contrato. Este contrato sirve para regular la relación entre los titulares de la plataforma y los distintos usuarios que van a interactuar con esta plataforma. Vamos a ver bien en detalle qué tiene que tener este titular o qué tiene que cumplir este titular y cuáles son los distintos tipos de usuarios, porque van a haber distintos tipos de relaciones contractuales o comerciales que se den con estos usuarios que interactúan con el sitio web o con la aplicación. Hay una nube respecto a esto porque mucha gente dice, che, los términos y condiciones son unos contratos que son enormes, que nadie lee, que por ahí no sirven mucho para nada, porque son abusivos, son cláusulas predispuestas, entonces como que no, se los deja de lado. Y lo que queremos transmitir un poco acá es que no es así. Que si bien son contratos que son contratos de adhesión, es decir, son contratos donde una de las partes va a predisponer todas las cláusulas y la otra parte las va a aceptar sin posibilidad de modificarlas, estos contratos por sí mismos no son contratos ni abusivos ni que son inválidos ante la justicia, sino que si están bien redactados y prevén los derechos de los usuarios de una forma correcta, estos contratos son plenamente válidos. No van a dejar de ser contratos de adhesión, pero no son contratos abusivos. Un contrato es abusivo cuando el titular o la persona que predispone las cláusulas no tiene en cuenta los derechos de los usuarios y abusa de la posición dominante que tiene respecto a los distintos usuarios que no van a poder negociar los términos de las contrataciones. También hay que tener en cuenta, como cualquier tipo de contrato, que estos contratos necesitan prever mecanismos de aceptación para que
esa relación de entre las partes se perfeccione. La aceptación hace al perfeccionamiento de la relación contractual entre las partes. Cuando hablamos del titular, hablamos de ustedes, de los desarrolladores de una plataforma web, de las personas que van a lanzar el día de mañana una plataforma online. El titular va a ser la parte que va a predisponer y va a explicar al consumidor, al usuario, las características del producto o servicio que va a comercializar, cómo lo va a hacer, cómo se van a resolver los conflictos y todo lo inherente a esa aplicación. La verdad es que la posibilidad de aplicaciones y de sitios web es prácticamente infinita porque varía muchísimo. Nosotros nos vamos a concentrar en aplicaciones y sitios que comercialicen productos y servicios porque suelen ser los más comunes, pero bueno, más al final vamos a después ver algún par de ejemplos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los titulares? Es que en la mayoría de los casos los titulares suelen ser personas físicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, Julieta y yo nos ponemos de acuerdo, desarrollamos una aplicación, contratamos un desarrollador y lanzamos una aplicación o un sitio web. Pero que no es conveniente desde el punto de vista legal que Julieta y yo seamos los titulares de la plataforma frente a los distintos usuarios que interactúen con ese sitio web o con esa plataforma. Siempre, 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 y esto es súper importante desde el punto de vista legal, que el titular de la plataforma o de la aplicación sea una persona jurídica. Una persona jurídica es una sociedad, es un sujeto de derecho distinto a los titulares persona física del sitio web, y lo que va a hacer es preservar el patrimonio de aquellas personas que son parte de esa sociedad respecto a los consumidores. Tengan en cuenta que si yo lanzo un sitio web o una aplicación móvil, estoy abriendo mis productos y servicios a un mercado sumamente masivo. Puede ingresar a un sitio web una persona de la Argentina, de Buenos Aires o de Salta. Y puede también ingresar y adquirir un producto o un servicio una persona que está en el extranjero, en cualquier país. Entonces, la contingencia desde el punto de vista legal es súper amplia, es muy grande. Si yo separo mi patrimonio, Octavio y Julieta, constituyendo una sociedad, y esa sociedad va a ser el titular de esos derechos y obligaciones respecto a los usuarios, estoy preservando mi patrimonio. Estoy asegurándome que si el día de mañana hay algún conflicto, que lo va a haber, no voy a responder con mi patrimonio personal. Para que se den un poco una idea, los términos y condiciones a mí me gusta verlos como si fueran un chaleco antibalas. Entonces, el titular tiene que preparar el mejor chaleco antibalas que tenga para salir al mercado. ¿Van a haber reclamos? Sí, van a haber reclamos. Pero mientras mejores sean los términos y condiciones, mejor voy a estar protegiendo mis órganos vitales para que ese proyecto no perezca el día de mañana. Lamentablemente, la tasa de supervivencia de los proyectos en Argentina es baja, porque hay muchas adversidades y hay muchas contingencias desde el punto de vista legal frente a los consumidores y los usuarios. Vamos a ver en detalle, la Ley de Defensa del Consumidor prevé un montón de mecanismos que facilita el ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios. Y está bien, pero si lo pensamos desde el punto de vista de los titulares, esto abre una puerta a un universo de contingencias que a veces son difíciles de administrar. Entonces, si el titular es una persona jurídica, yo me aseguro que si hay algún reclamo, responde esa persona jurídica. Y que bueno, que el día de mañana, si el proyecto no puede continuar o no puede funcionar por algún reclamo, alguna contingencia, alguna indemnización, se va a resolver en el ámbito de esa persona jurídica y que yo no voy a perder mi patrimonio personal frente a eso. Hay que tener en cuenta que las personas jurídicas titulares tienen que ser sociedades constituidas en la Argentina. ¿Pueden ser sociedades constituidas en el extranjero? Sí, no va a haber problema, pero en ese caso es muy probable que no apliquen las leyes de Argentina para esa sociedad que se constituyó en el extranjero y que es titular de esta plataforma o sitio web. Particularmente cuando Julieta hable bien de lo que son las políticas de privacidad y los tratamientos de los datos personales, aplica en una forma muy territorial. Entonces, si mi sociedad, por una cuestión, por ejemplo, fiscal, está constituida en Uruguay porque no hay restricciones cambiarias y es mucho más fácil la parte impositiva, voy a tener que tener en cuenta que aplican las leyes de Uruguay.
Entonces eso es un punto a tener en cuenta. Habiendo dicho esto del titular, tenemos que concentrarnos en los distintos tipos de usuarios. Principalmente suele haber dos tipos de usuarios. Los primeros son los usuarios que ingresan a un sitio web o una plataforma y navegan en la plataforma sin adquirir ningún producto o servicio. Y los segundos tipos de usuarios son aquellos usuarios que se dan de alta en la plataforma, que van a generar un usuario con un mail, una contraseña y por ahí otros datos adicionales, y que van a adquirir productos y servicios. Mis términos y condiciones necesitan prever con claridad absoluta las relaciones comerciales con estos dos tipos de usuarios. Los primeros usuarios, los cibernautas que navegan, igualmente tienen que estar alcanzados por los términos y condiciones, porque puede haber, por ejemplo, uso de cookies, que también Juli por ahí lo va a explicar más adelante en la parte de privacidad, que van a tener que aceptar que se apliquen esos cookies por el solo hecho de estar navegando en el sitio web. Y con los otros usuarios va a haber un grado, una relación comercial mucho más profunda que con el simple cibernauta que ingresa, navega y después se va del sitio. Estos usuarios se van a dar de alta, van a proveer algunos datos propios, van a interactuar con la plataforma, van a adquirir un producto o un servicio. Nosotros siempre decimos, primero hay que prever algo genérico, que es un mecanismo de aceptación general, que dice que por el solo hecho de estar navegando en el sitio web, se aceptan los términos y condiciones, cosa de estar cubierto respecto a los usuarios que son cibernautas que van a estar en la plataforma o en la aplicación y después salir, sin adquirir productos y servicios ni darse de alta. Con el segundo tipo de usuarios, sí necesito tener un mecanismo de aceptación que sea expreso y que ya involucre un grado de participación mayor. Entonces, ¿qué sucede? En la mayoría de los casos, nadie lee los términos y condiciones. Entonces, yo como titular de la plataforma o sitio web, tengo que asegurarme para el día de mañana estar bien parado y decir, che, yo lo puse a disposición y el usuario lo debería haber leído para poder darse de alta. Lo mejor que está trabajándose hasta este momento es, por ejemplo, un scroll down al momento de darse de alta, leyendo todos los términos y condiciones, como puede ser, por ejemplo, el caso de iOS, de iPhone, cuando uno va a actualizar el software, que tiene que hacer para abajo, y una vez que scrolleé todos los términos y condiciones y la política de privacidad, recién ahí se me habilita la opción de hacer clic para aceptar esos términos y condiciones. Y esto perfecciona el contrato y lo que va a presumir es que la persona lo tuvo que leer para poder aceptarlos. Es decir, por lo menos tuvo que hacer todo un escroleo para poder aceptarlos. Y ahí ya tengo perfeccionado mi contrato. Tengo al titular de la plataforma, tengo a los usuarios que van a ser la contraparte y voy a tener el mecanismo de aceptación. Como buena práctica y un consejo es que siempre tienen que estar los términos y condiciones y la política de privacidad disponibles para todos tipos de usuarios. Siempre es bueno y conveniente poner un link de acceso a los términos y condiciones en la parte inferior o en la parte superior de todas las páginas de la aplicación o del sitio web y que si se da de alta un usuario tenga que aceptarlo en forma expresa y después si hay modificaciones o adaptaciones en el texto de los términos y condiciones y la política de privacidad, generar una nueva aceptación, es decir, actualizarlo para que los usuarios tengan que volver a aceptar esos términos y condiciones. Así nos estamos asegurando de que a las sucesivas modificaciones vamos a tener de nuevo el consentimiento expreso del titular que se dio de alta. Muchas veces se prevé que no hace falta notificar las modificaciones o las actualizaciones, que está muy discutido si aplica o no aplica. La verdad es que como mejor práctica siempre es asegurarse y decir, no es costoso y no genera ningún inconveniente volver a ponerlos a disposición y generar una nueva aceptación. Así que eso sería lo más conveniente en materia de aceptación de los términos. Habiendo conversado respecto a lo que son las partes en el contrato
y los mecanismos de aceptación, es importante ya trabajar sobre el contenido. Y el contenido va a ser lo más importante. Muchas veces hemos observado que los términos y condiciones son genéricos, que muchos titulares de plataformas y aplicaciones lo que hacen es entrar en alguna plataforma o sitio web similar, copiar los términos y condiciones y pegarlo. Esto es un error que el día de mañana puede significar una contingencia y una pérdida mucho más grande. Es súper importante que en los términos y condiciones de cada plataforma y sitio web estén las características detalladas, precisas y concretas de los productos y servicios que yo voy a comercializar a través de ese sitio web o esa plataforma. ¿Por qué? Porque mientras más claro sea ese mecanismo y esa operatoria comercial, menos margen doy a interpretación y a posibilidad de reclamos. Pongamos, por ejemplo, el caso de una plataforma que comercializa artefactos de iluminación. Puede ser que tenga artefactos de iluminación de elaboración propia, puede ser que tenga artefactos de iluminación que adquiere en China y que los importa y que los comercializa en la Argentina a través de ese sitio web. Puede ser que, además de comercializar estos artefactos de iluminación, provea el servicio de instalación de los artefactos de iluminación en los hogares de las personas. Entonces, ahí yo tengo que decir, bueno, tengo artefactos de iluminación que son de elaboración propia. Las características son estas, el tamaño es este es el voltaje que utilizan, este es el correcto uso que se le tiene que dar el usuario una vez que adquirió este producto. Además de este tipo de productos, yo tengo productos que adquiero de terceros en China, en Tailandia, en Brasil, en Uruguay, y que los importo y que los comercializo acá en la Argentina. ¿Cómo es que los adquiero? ¿Quiénes son los productores y los fabricantes originales? Poner esa información a disposición del consumidor. Y además, este servicio que yo tengo de instalación, ¿qué prevé? ¿Cómo es el mecanismo de instalación? ¿Es el mecanismo de instalación, va a prever los materiales o no prevé los materiales? ¿Va a ser en el domicilio? ¿Cómo va a venir la persona? Y todo el detalle que yo pueda facilitarle al consumidor o usuario para que no tenga margen de interpretar y decir, che, ¿y esto cómo es? O generar una expectativa que sea distinta a la realidad. La mayoría de los reclamos en materia de términos y condiciones vienen por falta en la calidad o en la cantidad o en alguna característica propia del producto o servicio. Mientras más detallado esté esa característica y la calidad, menor va a ser el margen que yo tenga para que el usuario o el consumidor interprete y se pueda generar una diferencia en la expectativa. Y voy a estar ahí ahorrándome un montón de contingencias. Nuevamente, no quiere decir que no haya contingencias. No es que si yo, por el solo hecho de haber declarado con exactitud productos y servicios, voy a eliminar la posibilidad de que se ejerza un reclamo, sino que ante la posibilidad de que haya un reclamo, mi posición va a estar mucho mejor y yo voy a tener mejores herramientas para repeler el reclamo en una forma más expeditiva y menos costosa a que si yo no declaré cómo eran esos productos, dónde estaban fabricados, cómo fue el mecanismo de importación y demás. Hay que tener en cuenta que también vienen muchos reclamos por parte de los servicios de transporte. Siempre hay conflictos con el modo de transporte, el horario, la franja horaria de cómo es la forma de transporte. Llegó en una forma posterior a lo que yo hubiera esperado, llegó dañado. Entonces voy a tener en cuenta que voy a tener que contratar un buen servicio de transporte y que voy a tener que definir bien la relación comercial con el transportista para que ellos cuiden a los productos. Y ahora vamos a algo que atraviesa todo esto, es decir, que atraviesa a las características y a los servicios de transporte, que es la Ley de Defensa del Consumidor. La Ley de Defensa del Consumidor, que es la Ley 24240, es la ley que prevé todos los mecanismos de reclamo y los derechos de los usuarios y consumidores. Y están alcanzadas las plataformas y los sitios web. Y es muy importante que
cualquier titular de plataforma o sitio web lea la Ley de Defensa del Consumidor antes de lanzar una aplicación o un sitio. Nosotros obviamente siempre vamos a estar a disposición de asesorarlos y cualquier abogado, amigo, conocido va a poder darles algún consejo u orientarlos. Pero hay tantas cláusulas y predisposiciones que tiene esta ley que involucran al desarrollo del negocio que es muy importante que ustedes lo lean. Por ejemplo, si en materia de servicio de transporte, de lo que son productos muebles no consumibles, es decir, no alimentos, por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor prevé que hay una responsabilidad solidaria entre el vendedor, el transportista y el productor. Entonces, si yo en las características de mis productos y servicios voy a después decir, yo no respondo por fallas en la calidad del producto, porque soy solamente el importador, esto está en contra de las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor y por tanto es inválido. Si hay una disposición que está en contra, por ahí no afecte al espíritu de los términos y condiciones. Pero si yo voy diciendo, bueno, yo importo, entonces no me hago cargo. Yo contrato un servicio de transporte, entonces no me hago cargo. La garantía que tienen legal para reclamar por fallas en el producto o demás es de un mes, que también va en contra de la Ley de Defensa del Consumidor. Voy sumando un montón de elementos que van en contra de esta ley de orden público y que el día de mañana, si un juez lo lee, va a decir, bueno, este contrato de adhesión con cláusulas predispuestas es abusivo, porque no leyó la Ley de Defensa del Consumidor y todas las disposiciones que tiene va en contra. No es que por tener predisposiciones en contra de la Ley de Defensa del Consumidor vamos a estar hablando de un contrato que es nulo o que no se va a poder aplicar. Pero no tiene sentido práctico poner, yo no respondo por nada, no me hago cargo por nada, por dos cuestiones. Primero, porque desde el punto de vista legal no cumple ningún efecto, porque al ser una ley de orden público yo voy a tener que responder igual. Y segundo, porque no queda bien frente al consumidor y el usuario deslindarme de toda responsabilidad cuando lo que estoy haciendo es brindando o proveyendo un producto o un servicio y que el usuario, el consumidor, tiene ciertas expectativas y que si está dentro de la órbita del titular, debería responder. Entonces, hay que tener en cuenta. La Ley de Defensa del Consumidor prevé, por ejemplo, 6 meses de garantía para cosas muebles no consumibles. Por ejemplo, artefactos de iluminación, no sé, productos de belleza, maquinarias, mesas, muebles, mobiliario, objetos de diseño, todos esos entran en esta categoría. Y hay una garantía legal de 6 meses. Si yo en los términos y condiciones pongo que es de un mes, estoy en contra de la Ley de Defensa del Consumidor. Igualmente el día de mañana, por más que yo haya dicho que es un mes, voy a tener que respetar la garantía de 6 meses. Y me voy a dejar, no solo voy a tener que responder, sino que el usuario, el consumidor, va a poder reclamar y va a decir, che, yo quiero reclamar y acá dice que la garantía es de un mes. Va a poder iniciar un reclamo ante la autoridad, que es gratuito, y yo voy a tener un conflicto en defensa del consumidor por algo que no tenía sentido declarar que no era así. Sí sirve, respecto a los servicios de transporte, tener bien en claro cómo es la relación con el transportista, cómo yo voy a identificar que le voy a entregar mis productos para el día de mañana, si hay un conflicto, poder repetirlo frente a él. ¿Qué quiere decir esto? Que yo contra el consumidor y el usuario voy a tener que responder, voy a tener que solucionarle el conflicto. Pero después, si por ejemplo está involucrado el servicio de transporte y se verifica que la falla fue en el servicio de transporte, yo voy a poder reclamarle a mi transportista por ese gasto que yo tuve que realizar. Entonces siempre está bueno tener en claro todos estos conceptos. Entonces, vamos a tener lo que son incumplimientos por parte de la plataforma, por parte del usuario, y después vamos a ver algunas cosas que están relacionadas con los mecanismos de resolución de controversias. La mayoría de los incumplimientos que se pueden dar en plataformas y sitios web son de parte del titular de la plataforma. El usuario, casi la absoluta mayoría de los casos,
va a tener que responder por faltas respecto del pago, que está bueno, como vimos en la filimina anterior, declarar bien cómo va a ser el mecanismo de pago y de cobro en los términos y condiciones. Más allá de que después se ratifique el momento de adquirir el producto o servicio, va a estar el mecanismo de pago, cómo va a ser, y va a ser muy difícil que yo libere ese producto o servicio o que cumpla con esa obligación si no se generó el pago. Entonces, no hay tantos incumplimientos por parte del usuario. Sí hay un montón de incumplimientos por parte de la plataforma, respecto a la calidad del producto, respecto a la cantidad, respecto si ese producto infringe o no derechos de terceros. Entonces voy a tener que prever todos los universos de posibilidad de incumplimiento, y es una excelente práctica desde el punto de vista legal establecer un mecanismo de resolución de controversias online para que los consumidores y los usuarios puedan ejercer su reclamo en una forma directa al titular de la plataforma. La Ley de Defensa del Consumidor establece que si yo adquirí un producto o un servicio por vía online, tengo que tener un mecanismo de resolución de controversias vía online. Es decir, que el consumidor o el usuario tengan algún mail de contacto, un chat, una casilla, algo dentro de la aplicación o de la plataforma donde puedan presentar su reclamo y yo resolver ese reclamo. Y es muy importante que esté, y es importante que esté administrado en una forma eficiente. Muchas veces, si yo tengo el servicio de resolución de controversias, pero no lo administro en forma eficiente, lo que genero es avivo la llama del fuego. Entonces, no solamente no cumplí con mi obligación al comercializar ese producto o servicio porque, por ejemplo, no estaba a la altura de la calidad que había prometido, sino que ante el reclamo lo administré mal, entonces voy sumando todos goles en contra. Distinto es si yo, está bien, hubo una diferencia, por ejemplo, en la calidad, pero en los términos y condiciones estaba bien especificado cómo era la calidad de ese producto, cómo se debía utilizar y las características propias. Y se genera un reclamo, porque igualmente no era lo que esperaba el usuario, pero yo lo resuelvo en una forma expeditiva y contesto rápido, lo más probable es que ese reclamo no llegue a una instancia legal, entonces ahí yo ya me ahorré un costo. Es mucho más eficiente y menos costoso tener una persona contestando reclamos en una forma interna hay que tener que enfrentarme a una contingencia legal. Y lo pueden observar, por ejemplo, en la administración de plataformas grandes, como puede ser Mercado Libre, que perfeccionó y que tiene un área de resolución de controversias interna súper grande. Y esto le genera un abaratamiento de costos legales respecto a contingencias que van a la justicia mucho más grande. Vamos a tener que tener en cuenta también la posibilidad de que haya infracción a derechos de terceros y establecer un mecanismo de resolución de estos conflictos cuando los que van a reclamar no son usuarios de la plataforma ni se dieron de alta. Entonces, el mecanismo no tiene que estar solamente disponible para aquellos que se registraron como usuarios, sino que tiene que estar disponible para aquellos que navegan el sitio web o para terceros que puedan haber visto violados sus derechos. Vamos a ver en la parte de propiedad intelectual, pero hay veces que hay distintos tipos de plataformas donde por ahí los usuarios pueden subir textos o productos o pueden comercializar algún objeto que pueda ser titularidad de un tercero, entonces puede haber alguna contingencia, o va a haber casos donde mismo me van a poder reclamar a mí como titular de la plataforma de que yo estoy infringiendo derechos de terceros. Entonces siempre es importante establecer un mecanismo de contacto para que esa contingencia se resuelva lo antes posible. Habiendo dicho esto, hacemos un raconto y tenemos como puntos del checklist hasta ahora: titulares de la plataforma, usuarios, mecanismos de aceptación, la claridad de los productos y servicios que estamos comercializando, la relación con el transportista, porque la mayoría de los productos van a estar vinculados a un servicio de transporte, y además el mecanismo de resolución de controversias interno, considerando que no es conveniente que en mi plataforma yo
renuncie o declare que no voy a contestar o no voy a responder frente a ciertas contingencias legales cuando la Ley de Defensa del Consumidor dice que sí tengo que responder. Entonces, es súper importante leer la Ley de Defensa del Consumidor antes de empezar a comercializar productos o servicios. Hasta acá estábamos con la parte dura, legal, contractual. Y después pasamos a la parte de propiedad intelectual, que es súper importante. Las plataformas online, la mayoría del activo que tienen, por lo general, es intangible. Son marcas, son sitios web, son contenidos, es un software, es un desarrollo, y el valor radica en eso. El valor de Facebook radica en su propiedad intelectual y en su activo intangible. El valor de Uber, el valor de Cabify, el valor de Rappi, son todos activos intangibles. Son empresas que no tienen bienes de capital que hagan al valor en sí mismo, sino que van a tener que tener una correcta protección de sus activos intangibles para preservar su valor. Y ahí tenemos lo que son propiedad intelectual, que engloba todo el gran universo, y específicamente tenemos propiedad industrial. Por ejemplo, las marcas. Previo al lanzamiento de cualquier sitio web, voy a tener como buena práctica legal que registrar mi marca. Voy a tener que ver que mi marca no esté registrada por un tercero, ni esté en uso por un tercero, para evitar conflictos. Porque una vez que yo ya salí al mercado y todo el mundo me está conociendo como, no sé, lámparas Otto, y después resulta que había Otto Lámparas, que es otro vendedor que comercializa productos similares a los míos, y tengo un conflicto y tengo que cambiar el nombre. Ahí voy a tener que cambiar el nombre de dominio, porque no me va a servir, porque si no, no me van a encontrar. Voy a tener que cambiar mi marca, voy a tener que cambiar mis redes sociales, porque voy a tener que eliminar mis perfiles. Voy a generar un costo altísimo por no haber previsto en el momento oportuno que yo tenía que proteger mis activos intangibles. Entonces voy a tener que proteger el nombre de dominio, voy a tener que registrar mis cuentas en redes sociales, voy a tener que registrar mi marca, y para eso sería conveniente antes verificar disponibilidad de las cuentas en redes sociales y la disponibilidad del nombre de dominio. Es un tema que puede dar para 10 charlas más, o sea, es un tema súper complejo. Después voy a tener que ver, habiendo visto tema marcas, ¿tengo productos que pueden ser protegidos o no pueden ser protegidos? Por ejemplo, hay diseños, hay productos ornamentales, como puede ser, no sé, un florero, un jarrón, o productos funcionales como una silla o una mesa, que tienen una característica propia, una ornamentalidad que yo le doy como desarrollador de ese producto, que por ahí se puede proteger si voy a comercializar ese tipo de productos. Por ahí mi plataforma es un software y yo puedo proteger ese software para que después el día de mañana no se violen mis derechos de propiedad intelectual respecto a ese software. También voy a tener que ver si quiero o no quiero proteger el contenido del sitio web. El contenido en sí mismo, desde el lanzamiento del sitio web o de la aplicación, va a estar protegido por la ley de derecho de autor, pero yo puedo hacer un registro. Muchas plataformas ponen al pie del home, del sitio o de la aplicación, copyright y un año. Entonces, sí, eso sirve como para ahí el mecanismo persuasivo, pero está bueno saber que yo puedo proteger el contenido, el look and feel del sitio web y de la aplicación, y hacer un registro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es súper económico e instantáneo, y a mí me protege el contenido que me costó mucho seguramente desarrollar. Y todo esto lo voy a tener que traducir en los términos y condiciones y declarar que la marca es propietaria, que está registrada, que los productos que se comercializan están protegidos, que el software está protegido, que el look and feel del sitio web está protegido. Y en el caso que autorice a que otros usuarios de la plataforma los utilicen, decir cómo lo van a poder utilizar y de qué modo. Mismo también en tema de derecho de propiedad intelectual voy a tener que prever que va a haber posibilidad de infracción de derechos de terceros. Tanto de mi parte, que ya lo hablábamos antes, y ahí voy a tener que decir, bueno, acudir al mecanismo de resolución de controversias. Nosotros no queremos violar derechos de propiedad intelectual de nadie, y si hay un reclamo
por favor dirigirlo acá, como la posibilidad de que por ahí los mismos usuarios de la plataforma, al interactuar con la plataforma, suban contenido que esté en infracción de derechos de terceros. Muchas plataformas prevén la posibilidad de ingresar comentarios, de subir productos, comercializarse, por ejemplo, si son plataformas intermediarias. Y hay que aclarar, bueno, ¿qué pasa en esa situación? ¿Cómo se va a resolver ese conflicto? Solicitar a los consumidores y a los usuarios que se abstengan de subir contenido que puede estar en infracción con derecho de propiedad intelectual de terceros. Esto es algo que la corriente hace unos años por ahí no era tan importante los derechos de propiedad intelectual, pero hoy por hoy es tan importante que hay que tenerlo en cuenta y que se está creciendo la conciencia de los titulares de derecho de propiedad intelectual y están ejerciendo mucho sus propios derechos. ¿Por qué? Porque es muy fácil con un sitio web identificar, buscar en Google y ver si están utilizando tu marca, si están infringiendo tus derechos de autor de un texto o de una creación intelectual. Entonces, hay que estar cubiertos, hay que proteger lo propio y hay que evitar las infracciones de los derechos de terceros. Vamos a seguir, ahora sí lo voy a dejar un poco la palabra a Juli, que va a hablar de la política de privacidad y tratamiento de datos personales. Pero bueno, si van teniendo dudas de lo que hablamos hasta ahora, vayan poniéndolo en el chat y ahora en un ratito los vamos contestando. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver la política de privacidad y el tratamiento de datos personales, sabemos que las plataformas, las aplicaciones, los sitios web, como programas de software, tienen esta capacidad de recabar, usar y transferir información que sea de carácter personal. Esta información se encuentra protegida por la Ley de Protección de Datos Personales, que es una ley nacional, que establece ciertos principios y obligaciones que tienen que cumplirse cualquiera sea el tratamiento de esos datos. Sea que el almacenamiento lo realice una empresa multinacional o lo realice una pyme o un emprendedor. Es necesario también saber que existe una autoridad de aplicación de esa ley, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, que tiene este poder de policía de poder controlar el cumplimiento de las normas y también aplicar sanciones pecuniarias ante su incumplimiento. Entonces, como titular del sitio web o de la aplicación o como desarrollador, uno tiene que saber que tiene esta responsabilidad de velar por la privacidad de los datos personales que los desarrollos utilicen. Entonces, uno de los pasos más importantes es establecer y definir una política de privacidad que sea clara en cuanto a qué tipo de información se va a recabar, cómo se va a usar, con quién se la va a compartir. Esta tiene que estar redactada de una manera simple, de modo que cualquiera pueda leerla y comprenderla, porque obviamente que las aplicaciones y los sitios web apuntan a un público que por lo general es muy amplio, entonces bueno, tiene que ser de fácil lectura y comprensión. También es importante que esa política refleje obviamente el tratamiento que va a hacer tu aplicación en particular, por eso es que no se recomienda que cortes y pegues una política genérica sacada de internet que sea más aplicable a otra aplicación que la tuya. Entonces, sí, tener en cuenta que en esa política de privacidad se debe comprender cada una de las particularidades de tu aplicación o de tu sitio web. A los fines, obviamente, de evitar cualquier inconveniente a futuro con los propios clientes, los titulares de los datos y hasta con el organismo de control. Otra cosa que, como decía Otto, si bien no es un deber notificar cualquier cambio que se introduzca en la política de privacidad, sí es aconsejable que se lo haga. Entonces, para tener en cuenta, el marco normativo es la ley 25.326, que es la Ley de Protección de Datos Personales, las disposiciones y las resoluciones de la Autoridad de Control, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, y también otra cosa que recomiendo es que lean, hay una guía de buenas prácticas en privacidad para el desarrollo de aplicaciones que sacó la agencia y que si bien no es vinculante, no hay una sanción por su incumplimiento, sí establece ciertos lineamientos y herramientas básicas que,
básicamente lo que hacen es establecer los lineamientos para cómo proteger de la mejor manera, cómo cumplir con la ley, cómo generar esa confianza en los usuarios y en las titulares de los datos de que uno está respetando su privacidad. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de datos personales? Estos no sí o sí se refieren a lo que son datos sensibles o los datos de nuestra tarjeta de crédito, ni tampoco solamente refieren a los datos de las personas físicas, sino también de las personas jurídicas. La ley lo define como dato personal a cualquier información que pueda referirse a una persona determinada o determinable. Así que esto va desde el nombre y apellido de una persona hasta una imagen, una grabación de voz. Siempre y cuando se pueda reconocer a una persona, estamos hablando de un dato protegido. Y otro aspecto que tienen que reflejar o tienen que tenerse en cuenta al momento de redactar esta política de privacidad son los principios generales establecidos también por la normativa. Uno de los principios más importantes es que el dato, sin importar dónde se encuentra almacenado o cómo es que este se está utilizando, siempre va a ser de propiedad del titular. Entonces este va a tener el derecho a controlar los usos que se le den a esa información personal. Además, dentro de estos principios generales está el del consentimiento, es decir, que el titular de ese dato, para que ese tratamiento sea lícito, tiene que dar un consentimiento que sea libre, que sea expreso y que implica una decisión informada por parte del titular de que está permitiendo el uso de esos datos. Entonces, uno deberá brindarle esa información a través de la política de privacidad y establecer cuál va a ser la finalidad con la cual ese dato va a ser tratado y por el cual se está recolectando. Entonces, otro de estos principios generales es el de la finalidad, que todos los datos recolectados solo van a poder ser utilizados conforme a esa finalidad específica que tiene que conocerse al momento de la creación de la base misma y tiene que ser informada. También en cuanto a los datos personales, obviamente tienen que ser ciertos, tienen que actualizarse en el caso de que estos sean necesarios y tienen que ser pertinentes con el fin que se está persiguiendo. Luego otro de los principios más importantes es el tema de la seguridad. Uno como titular y dueño de la aplicación o del sitio web tiene que establecer todos los mecanismos para asegurar la seguridad y la confidencialidad de esos datos. Los datos personales son confidenciales, está prohibido revelarlos y un aspecto bastante importante a tener en cuenta también es que esta obligación va a alcanzar a cualquier persona que intervenga en cualquier etapa del desarrollo de esa aplicación o de ese sitio. Y va a subsistir aún finalizada la relación contractual. Como les comentaba, esta guía de buenas prácticas establece ciertos pasos básicos para desarrollar una aplicación o un sitio que esté resguardando la privacidad. En un primer punto establece que se deberá establecer una política de privacidad que sea clara y fácilmente accesible para los titulares del dato, como venía diciendo. También permitir a los titulares del dato que elijan y que controlen los datos personales. El de limitar la cantidad de datos que recolectes o que retengas, que sean justamente exclusivos para el desarrollo de la app y no pedir datos de más que no tengan que ver con el fin perseguido. Y también establecer una política para lo que es la eliminación de aquellos datos que ya no sean útiles. Y otro punto importante es el de establecer un responsable de privacidad que sea a quien que se asegure de que con la aplicación estamos cumpliendo con la normativa sobre política de datos. También va a tener la tarea de mantener actualizada esa política de privacidad y asegurarse que las aplicaciones la cumplen, y el de responder todas las consultas que tengan que ver con la política de privacidad, el ejercicio de los derechos del titular y cualquier requerimiento que haga la autoridad de control. Además, se aconseja
el desarrollar la aplicación desde un inicio, teniendo en cuenta y en mente esta protección de la privacidad de los datos desde un principio. Y que no sea, que esta preocupación no venga al final. Una vez que ya hemos desarrollado toda la aplicación, ya hemos finalizado con su desarrollo, y después nos acordamos que, sí, cierto que teníamos que preocuparnos por la protección de estos datos personales. Por eso es que es un concepto que se llama Privacy by Design, que lo que refiere a enfocarnos desde el origen mismo del sistema, de la aplicación, del dispositivo, y contemplar la privacidad en cada una de las etapas del proceso. Por otro lado, también lo que se aconseja es que se establezca la configuración de la privacidad que esté activa de forma predeterminada y que sea el usuario mismo quien vaya y desactive o permita compartir información personal. Este es otro concepto que se llama Privacy by Default, que justamente a lo que refiere es esto, que por lo general los titulares de los datos, los usuarios, no saben cómo configurar la privacidad o no se toman el tiempo para leerlo y para hacerlo, entonces por eso es importante que uno desde el sitio web, desde la aplicación, no comparte esa información personal a menos que el titular desactive esa función. Bueno, y en cuanto a lo que tiene que ver con las obligaciones de los responsables y los derechos de los titulares, siempre en la política de privacidad aconsejamos que también se establezca cómo es que uno cumple con esas obligaciones para que el usuario tenga toda esa información a su disposición, y también el mecanismo para que los usuarios y los titulares de esos datos hagan uso y hagan ejercicio de sus derechos. Dentro de las obligaciones de los responsables está el deber registral, es decir, que toda base de datos tiene que estar registrada en el Registro Nacional de Base de Datos, es una obligación que está prevista por la ley. Después tiene el deber de información, el deber de seguridad y de confidencialidad, que es lo que venía diciendo, de establecer mecanismos que aseguren esa seguridad y esa confidencialidad de los datos, y también el deber de atender a los derechos de los titulares de esos datos. Después, por otro lado, los titulares, como venía diciendo, este principio genérico de que el dato es del titular y que éste va a tener el control de su información personal, particularmente va a tener derecho a acceder a esos datos, a poder rectificar cualquier información que sea errónea o que esté desactualizada, y a solicitar también que se suprima esa información cuando corresponda. Recientemente hubo un caso de Google donde justamente se multó a la compañía porque una usuaria solicitó el derecho de acceso frente a que un tercero le cambió la contraseña de su cuenta de Gmail y ella no pudo volver a acceder a su cuenta desde ninguno de los dispositivos. Entonces, la usuaria acudió a la agencia, realizó la denuncia porque Google no le permitió ese derecho de acceso a su información personal, y finalmente, bueno, la agencia terminó multando tanto a Google Argentina como a la casa matriz de afuera porque entendió que ambas eran responsables de atender las particularidades y los derechos de la usuaria en este caso, y por entender que se negó el derecho de acceso. En este caso fueron 280.000 pesos de multa, que bueno, para Google no debe ser mucho, pero si es una empresa más chica, por ahí sí. Pero bueno, para tener en cuenta esto de que uno tiene que atender los derechos de los usuarios y tiene que, obviamente, establecer los mecanismos para que los usuarios puedan ejercer sus derechos. También, justo hoy estaba leyendo que hubo un caso, creo que fue la semana pasada, de Rappi, en donde también se multó a la compañía por no brindarle a un ex repartidor que ya había dejado de usar la aplicación y todo, y había solicitado suprimir toda su información personal, siguió recibiendo mails y correos, y bueno, solicitó esto, de que se elimine toda su información, y Rappi no le respondía, entonces acudió a la agencia para realizar el reclamo y también se multó a la compañía. Bueno,
Entonces, como les venía diciendo, es importante que el registro en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales, las bases de datos que no se encuentren inscritas en ese registro van a considerarse ilícitas. El trámite es muy simple, es a través de la plataforma de trámites a distancia, es un trámite íntegramente online, es gratuito y no se requiere de una renovación anual, en donde el responsable únicamente informa de la existencia de la base y brinda información objetiva acerca del tratamiento. No hay un análisis sobre el fondo de la base de datos. En cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad de los datos, hay una resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública que establece ciertas medidas recomendadas para asegurar la confidencialidad y la seguridad de los datos. Son medidas recomendadas, no son obligatorias, pero que seguir esos lineamientos puede ayudarnos en el caso de que haya algún incidente de seguridad. Bueno, dentro de estas está que se haga un control del acceso a los sistemas dentro de la misma empresa, es decir, reducir o limitar la cantidad de personal que tenga acceso a esa información, asegurar copias de respaldo o de recuperación de la información, también prevenir y detectar los incidentes y establecer un mecanismo de cómo se va a actuar frente a un incidente de seguridad. Se va a notificar al titular, dentro de qué plazo, se va a comunicar a la gente para que éste intervenga, cuáles van a ser las consecuencias, etc. En general lo que dicen es, bueno, implementar políticas que sean de desarrollo seguro y que sean medidas técnicas que aseguren la seguridad de esos datos. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la cesión y la transferencia de los datos, puede ser que se transfieran esos datos a un tercero que no sea el titular de esos datos, ¿no? Entonces, en esta transferencia puede ser porque se quieren almacenar en otro lugar o se transfieren a un tercero, siempre esto tiene que estar notificado en la política, y esto genera una responsabilidad solidaria entre quienes intercambian la información. Es decir, que uno cuando transfiere esos datos no es que se desliga totalmente, sino que igualmente va a responder frente a cualquier incumplimiento o reclamo. Entonces, esto de que si mandas información o quien recibe información comete algún incumplimiento, también te van a poder reclamar a vos. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la transferencia internacional no está permitida en Argentina, salvo en algunas particularidades y en algunos supuestos especiales que prevé la ley, pero nada, en definitiva lo que hay que saber es que se va a tener que evaluar en cada caso concreto si es que al país al cual yo le estoy transfiriendo los datos y la información personal, o sea, va a tener o no va a tener esa protección y se encuentra o no se encuentra permitido. Y un aspecto más que quería nombrar era el caso de si tu mercado, tus productos, tus servicios están dirigidos a usuarios que se encuentren en el exterior del país. En ese caso, obviamente que todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los datos personales también se va a tener que ajustar a la legislación de esos países, y que puede ser que las multas en el exterior sean mucho más altas que las que son actualmente en Argentina, y que por ahí los titulares de esos datos sean mucho más conscientes de los derechos que ellos tienen, entonces esa política de privacidad va a tener que ser mucho más sólida. Perfecto, buenísimo. Si tienen dudas respecto a esto, por favor, en el chat. A mí me gustaría destacar por ahí para bajar un poco lo práctico, o sea, lo que es transferencia de datos internacionales es mucho más común de lo que uno cree, porque hay veces que activa en el sitio web la cesión de estos datos para que alguna agencia de publicidad pueda targetear a los consumidores o a los usuarios, o se puedan establecer perfiles de consumidor. Entonces es mucho más común de lo que uno cree, y tiene que tenerlo en cuenta y preverlo y ser muy claro respecto al tratamiento de los datos personales o de los datos que se recaban en la plataforma, cómo se procesan y con qué fin.
y que si solamente, porque va a ser distinto si el fin es para uso interno y almacenamiento del perfil del consumidor, a que si yo voy a después elaborar estrategias de marketing en base a eso, lo voy a tener que declarar. Y en tema de seguridad, así como veíamos antes que la claridad en las características y las particularidades de los productos y servicios es una buena práctica para prevenir reclamos, la claridad en materia de seguridad de información es esencial para el día de mañana. Si yo tengo un conflicto, poder certificar y explicar, bueno, yo cumplí con los estándares de la resolución de la agencia, cumplí con los estándares ISO, tomé todos estos mecanismos de seguridad para evitar que haya un incidente de seguridad informática. Que puede haber, porque con el mundo globalizado que tenemos y con el desarrollo de hackers que hay hoy en día, nadie está exento. Hace poquito salió una noticia de Facebook que tuvo un incidente de seguridad y tiene bastante seguido. Si uno diría, che, pero Facebook tiene todas las herramientas para protegerse. Pero los hackers van un paso más adelante, los mecanismos de acceso ilegítimo a estas bases de datos se van perfeccionando, entonces uno tiene que tomar las mejores medidas que puede tomar y estar en cumplimiento de los estándares. Si sucede, eso va a permitir repeler el reclamo y decir, bueno, yo cumplí, para estar un poco cubierto desde esa perspectiva. Y también es importante tener en cuenta que acá va a estar involucrado un desarrollador de la aplicación o un programador del sitio web. Desarrollar el ojo crítico en este caso para exigirle al desarrollador o al programador que tenga en cuenta las medidas de seguridad informática y tratamiento de datos personales. Esto de lo que hablaba Juli del Privacy by Design, consultarla al momento de la contratación, porque uno está pagando y contratando un servicio, che, ¿cuáles son las medidas de seguridad que estamos implementando en mi aplicación o en mi sitio para que no haya fuga de datos personales, para que el almacenamiento sea correcto, para declarar qué datos yo estoy recabando? Para mejorar y tener una certeza también desde ese punto de vista, porque siempre es bueno involucrar a la persona que más va a saber, que en este caso va a ser el desarrollador de seguridad informática, por ejemplo. Habiendo hablado un poco de todos los puntos que abordamos en esta presentación, ya estamos en el final. Destaco de nuevo el checklist para que lo tengan muy presente: son los titulares, los usuarios, el mecanismo de aceptación, la definición de los productos y servicios, la implementación de un mecanismo de resolución de controversias dentro de la aplicación o de la plataforma, tener en cuenta la propiedad intelectual, tener en cuenta la política de privacidad y, en relación a estos últimos dos, las buenas prácticas en materia de propiedad intelectual y en materia de privacidad de datos y tratamiento de datos personales para evitar conflictos el día de mañana y desarrollar este ojo crítico. Tenemos en cuenta, por ejemplo, acá como casos especiales que hay distintos tipos de plataformas. Nos enfocamos mucho en plataformas de comercialización de productos y servicios. Plataformas intermediarias, como por ejemplo Mercado Libre, que contacta vendedor y comprador. Plataformas que venden productos de elaboración propia o servicios de prestación propia. Plataformas que venden productos de terceros, que yo puedo importar del extranjero, puedo comprar en la Argentina, en otra provincia, en mi misma provincia, o puedo tener plataformas donde va a haber una economía colaborativa, donde va a haber un desarrollo más sustentable, donde va a haber participación activa de los usuarios y se van a generar idas y vueltas. En todos estos casos, que están atravesados por la Ley de Defensa del Consumidor, la responsabilidad frente al usuario es la misma, es solidaria. Yo respondo por el transporte, por la calidad del producto, por la garantía del producto. Tengo que tener el mecanismo de resolución de conflictos activo para todos estos productos y servicios. No es que hay contingencia menor si yo comercializo productos de terceros o si yo soy una plataforma intermediaria. Desde el punto de vista legal, la contingencia es prácticamente la misma.
Lo que va a diferir es que, por ejemplo, si yo soy una plataforma intermediaria, voy a poner a disposición productos de terceros, por ejemplo, voy a contactar a vendedores y a consumidores, y que si tengo un conflicto el día de mañana yo voy a poder repetir el pago que pagué, la indemnización, los costos legales, pero frente al usuario y al consumidor voy a responder yo primero. Primero porque soy el interesado. Yo como titular de la plataforma quiero que el consumidor vuelva a ingresar y siga comprando y siga contratando los servicios. Entonces voy a responder yo primero. Voy a tener los mecanismos para poder repetir esos pagos, esas erogaciones que yo realice, seguro, pero la responsabilidad es la misma. Entonces siempre tiene que tener claridad, siempre tiene que tener el mecanismo de resolución de conflictos y siempre tengo que tener en cuenta estos puntos que venimos hablando y desarrollar este criterio de qué es mejor prevenir que curar en materia legal, siempre y en casi todo aspecto general, esto de tener el ojo crítico, de saber, che, tengo dudas, porque por ahí en mi plataforma voy a vender productos propios, voy a vender productos de terceros, ¿cómo será? ¿Quién puedo consultar? Siempre va a haber algún emprendedor, un amigo, alguien que pasó por la misma situación, que tuvo un proyecto similar, y al que voy a poder acudir y consultar. Tener aliados estratégicos, siempre es bueno tener un abogado, un contador, alguien de confianza que yo pueda decir, che, tengo esto, ¿cómo lo ves? Así que esto es un poco el objetivo de la charla. Espero que les haya gustado. Tienen nuestros contactos acá y ahora, no sé, Gabriel, si hay preguntas en el chat, no lo pude ver todavía. Antes de pasar a las preguntas, quiero felicitarlos, Julieta, Octavio, la verdad que impecable la charla, muy interesante todos los temas que estuvieron tocando. Tenemos consultas en el chat. La primera de ellas es de Nicole, que dice: buenos días, en caso de brindar mis servicios internacionalmente, ¿debo o puedo registrarlo en otro país? ¿Cómo puedo considerar en mis políticas de privacidad a todo el mundo? Bien, yo voy a hablar un poco general y después Juli va a hablar bien de lo de la parte de privacidad. Si yo tengo un proyecto que voy a comercializar, por ejemplo, artefacto de iluminación, hoy tengo ganas de abrir una casa de iluminación, voy a comercializarlos en distintos países, yo voy a tener que considerar principalmente los derechos de propiedad intelectual, que son en su gran mayoría territoriales. Por ejemplo, las marcas son territoriales. Voy a tener que registrar la marca en la Argentina y en todos aquellos países en los que yo quiera comercializar ese producto. Y antes de lanzarlo, la mejor estrategia sería corroborar la disponibilidad de esa marca en esos países, porque a mí no me sirve por ahí tener nombre de dominio lámparasoto.com.ar, pero después querer registrar .com.cl para abrir mi mercado en Chile y no poder contratar ese dominio porque está tomado lámparasoto.com.cl. Chequear la disponibilidad, chequear que no haya uso y después chequear si yo puedo registrar esa marca si no está registrada. Hay casos súper famosos de productos que tuvieron que cambiar el nombre en determinados mercados porque no hicieron esa búsqueda en el momento oportuno. Por ejemplo, no sé, el desodorante Axe en algunos países es desodorante Axe, como en Argentina, y en otros países es desodorante Lynx, porque no hicieron la correcta certificación en su momento de cómo posicionar esa marca en los mercados en los que querían expandirse. Entonces, tener en cuenta eso, preverlo y obviamente después en la política, en los términos y condiciones declarar que es marca registrada, que los derechos están protegidos. Distinto es el caso de derechos de autor, que la protección sí es global y yo puedo, por ejemplo, hacer el registro de look and feel del sitio web en la Argentina y que eso sea válido para el resto de los países. Juli, respecto... Sí, también ahí justo Nicole puso otro comentario que dice, los ejemplos son en base a productos tangibles. ¿Funciona igual en caso de un servicio? Y sí. O sea, Sí, es lo mismo. es Por lo ejemplo, mismo. marcas identifican productos y servicios. Hay algunas clases que identifican productos y otras que identifican servicios. Hay que identificar cuál es la clase del nomenclador, porque hay una clasificación de las marcas. No es que vos registrás una marca
para todos los productos o servicios que existen, sino que es una clase específica, se chequea y ahí se avanza en esa perspectiva. Respecto a lo de la política de privacidad, había consultado también. Sí. En cuanto a esto, hay que ver bien en cada caso concreto a qué mercado está orientado. Por ejemplo, en Europa sí son mucho más estrictos en cuanto a lo que es tratamiento de datos. Entonces, ahí sí se tendrá que considerar la legislación del país en concreto al cual vos estás brindando esos servicios. O sea, siempre es, vos lo considerás como usuario, pero bueno, es adaptar tu política de privacidad a la legislación del país al cual estás dirigiendo tus servicios. No sé si Otto querés agregar algo más. Sí, tengan en cuenta que, por ejemplo, de por sí, las plataformas, al ser masivas y al ser globales, puede ser que vos tengas un emprendimiento argentino y que tengas un consumidor o un usuario de Europa, o de Estados Unidos o de Asia, algún país. Eso es accidental, no es que es tu mercado principal ni que vos estás dirigiendo tus productos y servicios a ese mercado. En ese caso no hace falta hacer nada, tenés que cumplir con las políticas de privacidad y tratamiento de datos personales de Argentina. Ahora, si vos me decís, yo tengo mi página disponible en alemán y tengo registrado el dominio en alemán y mi mercado es principalmente alemán, sí voy a tener que cumplir con la política de tratamiento de datos de la Unión Europea, que es bastante rigurosa. Mismo caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos más complejo aún porque depende por estado. Entonces, tenés el caso de California, que tiene determinada política, pero el estado de North Carolina puede tener otra política de privacidad de datos, y ahí sí es, bueno, ver cómo lo vas a administrar. En un comienzo, los proyectos se apuntarán al mercado local y se abordará esa cuestión cuando vos ya lances para ese mercado específico. Muy bien, tenemos otra consulta de Claudio que dice: Octavio recomendó que el titular de una página web o una aplicación sea una persona jurídica. ¿Podrían por favor explicar brevemente de qué se trata y qué implica persona jurídica? Bien. El derecho reconoce lo que son personas físicas y personas jurídicas. Personas físicas son todas las personas, o sea, de carne y hueso, todas las personas humanas. Después tenemos las personas jurídicas. Las personas jurídicas son personas de existencia ideal y que tienen un fin comercial o social. Las que vamos a concentrarnos siempre en este tipo de proyectos son sociedades comerciales que se constituyen para desarrollar un negocio. Entonces, en el ámbito de la capital federal se registran en el IGJ, en las otras provincias es en el Registro Público de Comercio, y hay distintos tipos de sociedades que se adaptan mejor o peor dependiendo del tipo de negocio. Por ejemplo, tenés las SAS, que hubo mucho movimiento en este último tiempo, tenés la sociedad anónima, tenés la sociedad de responsabilidad limitada. Todos estos tipos de sociedades tienen el mismo tipo de responsabilidad, es decir, limitan la responsabilidad del capital aportado, pero bueno, hay algunas que son más costosas, hay otras que son menos costosas, hay unas que son de más fácil administración y otras que tienen otros requisitos. Dependiendo del tipo de negocio, va a ser dependiendo del tipo de sociedad que te convenga y se analiza caso por caso. En su gran mayoría, con una sociedad de responsabilidad limitada podrías estar bien. Si hay emprendimientos que son muy masivos o muy globales, por ahí tenés que ver otro tipo de sociedad. Pero se ve caso por caso. ¿Qué tienen que considerar? Que esto es para limitar el patrimonio y resguardar la responsabilidad propia. Por ejemplo, ¿qué pasa? Si yo vendo un artefacto de iluminación, que había un problema en un cortocircuito o que no, uno de los circuitos eléctricos y eso genera un incendio en el domicilio del comprador, va a iniciar un reclamo por vicios en el producto. Y ahí va a responder la persona jurídica. En el peor de los casos, será, bueno, la persona jurídica responde hasta donde tiene capital, después venderán marcas, activos y demás, y quedará ahí, pero vos te resguardás el patrimonio personal. Por eso es importante
teniendo en cuenta esto del mercado masivo que implican las plataformas y sitios web. Bien, tenemos un mensaje de Clara que dice, excelente charla. Un segundo que se me fue. Excelente charla. ¿Podrán mencionar las prácticas recomendadas relativas a la relación transportista-cliente, particularmente en cuanto a la prueba de entrega en buen estado del producto? Perdón, ¿me repetís que no? Sí, dice, ¿podrán mencionar las prácticas recomendadas relacionadas a la relación transportista-cliente, particularmente en cuanto a la prueba de entrega en buen estado del producto? Sí, depende del tipo de servicio de entrega, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos tenés servicios de entrega postales, como pueden ser los correos, el correo argentino, Oca, Andriani, que por lo general ellos no solamente con la firma de conformidad de entrega, ya está, se van, no piden al comprador que lo abra y que corrobore. Esas empresas por lo general tienen seguros ante reclamos. Entonces vos decís, che, yo te entregué en buen estado, porque cuando vos le vas a entregar el producto al correo, al servicio postal, ellos prestan conformidad con el paquete, ¿no? Que está en buenas condiciones. Cuando ellos lo entregan, tienen la firma de la persona que lo recibe. Ellos tienen seguros si hay problemas en esos casos. Si vos contratás servicios privados, es una buena práctica, por ejemplo, implementar un acuse de recibo, ¿no? Decir, bueno, si son productos, bienes de capital o maquinaria grandes, che, abran el producto en presencia del transportista, corroboren que a simple vista cumpla con los requisitos y si no, devuélvanlo en el momento. Estos mecanismos son preventivos y como dijimos en la charla, son buenas prácticas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que más allá de que si hay o no hay conformidad o desconformidad, la Ley de Defensa del Consumidor prevé que en el plazo de 10 días de entregado el producto, el consumidor puede devolverlo. Entonces, no tiene sentido si yo digo, bueno, vos prestaste conformidad con la entrega, ahora no me lo puedes devolver. Sí o sí, por 10 días se puede devolver, porque es una ley de orden público. Entonces, eso está bueno, considerarlo y ponerlo en los términos y condiciones. El consumidor va a poder devolver el producto en el plazo de 10 días. ¿Y cómo hacer el mecanismo de devolución? Pero bueno, buena práctica es implementar acuse de recibo, implementar empresas que estén bien establecidas en el mercado, empresas que tengan contratados seguros de transporte, en el caso donde pueda haber daños en el transporte de los productos, entonces va a ser ahí más fácil, no te van a pelear tanto por ahí, van a responder mucho más fácil si puedes demostrar que entregaste el producto en buenas condiciones y que no llegó en el mismo estado. Muy bien, tenemos una consulta de Silvana que quiere saber qué pasa con los términos y condiciones en tienda nube. Los términos y condiciones en tienda nube, ahí tienda nube tiene términos y condiciones propios, pero hasta donde tengo entendido, la verdad que no trabajo, no tuvimos muchos casos con tienda nube, pero ellos tienen términos y condiciones propios y también uno tiene la posibilidad de agregar términos y condiciones de la plataforma, o sea, del sitio web que está alojado en tienda nube. Tienda nube también va a tener términos y condiciones respecto a quien aloja un e-commerce en su plataforma, que es muy importante leerlos. Siempre es importante leer los términos y condiciones de la plataforma donde yo estoy alojando mi sitio web, por ejemplo, tienda nube, y también si yo utilizo plataformas de pagos, como por ejemplo Mercado Libre, Todo Pago, otras, ver bien los términos y condiciones, porque esos términos y condiciones muchas veces son extensivos y se aplican en forma directa a mi sitio web. O sea, voy a tener que tener bien en cuenta cómo es el mecanismo de la operatoria de pago o de alojo del sitio web para yo después replicar eso en mis términos y condiciones. Muy bien, tenemos una consulta de Cristian que dice, los sitios alojados y desarrollados en Argentina, perdón, para los sitios alojados y desarrollados en Argentina, ¿es necesaria la aplicación de las normas de cookies acordes a RGPD para Europa? No, en el caso de Argentina no es obligatorio establecer una política de cookies, pero sí se recomienda, si en el caso de que
de que el sitio web lo haga y utilice y recabe esa información, o sea, es aconsejable que se lo establezca también dentro de lo que es la política de privacidad, pero no es obligatorio acá en Argentina, al contrario que lo que pasa en Europa. Igual Sí, volvemos a ¿saben? lo mismo, dependiendo si tu mercado está dirigido a ese país, obviamente que se va a tener que tener en consideración y aplicarlo.